Y primero de todo, yo quería empezar con una pregunta, ¿no? Que cuando hablaba con Jordi, me lo comentaste y salió la palabra armonía. Cuando él hablaba de ecosistema salió armonía, ¿no? Y es un término que encontramos en la música, ¿no? En la base de la armonía. Entonces a mí he pensado que me gustaría que nos contestaran desde la música y desde los ecosistemas, desde la ciencia, desde el punto de vista ecológico, ¿qué representa la armonía? Jo, o sigui, us he de dir que estic totalment fora de la meva zona de confort. Vull dir, vosaltres esteu aquí, suposo que sou aficionats al jazz. Sabeu molt més vosaltres de ciència que jo de jazz, segurament. Ahora, vamos a la parte de la armonía, que es lo que me has preguntado tú. O sea, armonía en los ecosistemas, para mí, es que funcionen bien. Que funcione. O sea, que se consiga... Cuidado que el que funcione, o sea, implica que tú tienes un conocimiento previo para decidir que funciona. O sea, por ejemplo, una jugada en fútbol, o sea, una jugada del Messi. El tío sea en medio campo, coge, tira una pelota a ningún sitio, él se va a otro sitio porque él ya tiene en la cabeza. Esto es una maravilla, es armónico. Pero si tú no entiendes de fútbol, tú no ves la armonía. Ves unos señores que corren, chocan, corren detrás de la pelota. Los ecosistemas, y yo supongo que el jazz es igual, o sea, de alguna manera, y la música es igual, o sea, la armonía es aquello que te permite el objetivo con el cual tú quieres transmitir algo. ¿Voleu afegir alguna cosa? En termes musicals, bàsicament, no? L'harmonia és la coexistència dels sons en el temps i és en aquest sentit que potser es pot assemblar un ecosistema, no? De com coexisteixen diferents elements i que no necessàriament ha de ser una coexistència amable o lliure de tensions, no? Vull dir, a més en el jazz hi ha una tendència a la dissonància, no? També. Vull dir que... L'harmonia implica previsibilitat o no? És a dir, tu un acord et diu el que ve després o no? No, està clar que és un contínum. També entenem l'harmonia com algo vertical, no? I realment això és erroni, perquè al final són una successió de sons en el temps. Però sí que s'ha de diferenciar del que és el contrapunt, que és l'independència de les veus. En canvi, l'harmonia té més en compte aquesta part vertical que jo penso que és similar, no? Al diàleg que hi ha en un ecosistema humà o animal o el que sigui. En tot cas, per mi, l'harmonia en un ecosistema és que funcioni bé. I els ecosistemes, per definició, funcionen tots bé. D'alguna manera. Pues, mira, vosotros de frente, ya yo contesté la segunda pregunta que yo pensaba, ¿no? Porque tenemos la armonía como un elemento sacro, como algo que a veces interpretamos que la armonía es algo que no se puede romper, que no se debe tocar, pero en el jazz a veces lo rompéis, la rompéis para experimentar, para buscar nuevos caminos, para descubrir nuevas cosas. Y bueno, vosotros ya lo habéis contestado, literal. Y Jordi, ¿en qué momento vale la pena romper la armonía con los ecosistemas? No, es que vamos a ver, en los ecosistemas, estos van por... No te ven. No me ven. Bueno, es que a ver, o sea, tú a esta gente, esta pobre gente, o sea, les has metido, o sea, música y ecosistemas. Y el problema es que todo el mundo habla de ellos y tampoco nadie sabe muy bien lo que son. Los ecosistemas es una construcción de la ciencia. Tú, para entender la naturaleza, es muy grande, muy compleja, y entonces a partir de aquí tú dices, bueno, esto ha de funcionar, pero esto es grandísimo. Entonces hago trocitos y miro cómo funcionan estos trocitos. De hecho, si hablamos de ecosistemas, solo hay un ecosistema, que es toda la Tierra, toda la biosfera. Pero lo compartimentamos y entonces miramos. Y entonces decimos que funciona bien cuando funciona como nosotros esperamos que funcione. Y que funciona mal cuando no lo esperamos. O sea, cuando nos sorprende de alguna manera. Y yo lo que digo es que el ecosistema siempre funciona bien. Funciona en función de las presiones que tiene y se va adaptando o sea, va haciendo. Cuando nosotros decimos esto está mal y se está degradando, posiblemente porque o nosotros o alguien hace algo que lo degrada.
Pero el ecosistema nunca funciona mal, siempre hace lo que puede con lo que tiene. Fantástico. Como vosotros con las notas musicales, ¿no? Vale, bueno, ahora pasamos al siguiente tema musical, si os parece bien. Y a ver, Octavio, o Marius, o Lola, ¿quién quiere comentar la pieza anterior y introducir la siguiente? Lola, por favor. Abans hem tocat per començar Caravan, que és un tema Duke Ellington, que normalment es toca així més clàssic jazz, però l'hem versionat així amb un, com li agrada a l'Octavio, amb un afrobeat de fons per transgredir-lo una mica. I ara tocarem Midnight Blue, una mica més clàssic que l'anterior. Ahora me gustaría hablar de cambio. Vamos a hablar de cambio, porque en ecosistemas hablamos de, cuando hablamos de cambio, por ejemplo, en lo que te corresponde a ti, Jordi, hablamos de cambio climático
y por ejemplo, respecto a la música hablamos de cambios de tendencias, cambios en la industria, cambios en los estilos, cambios en cómo la gente percibe la música. Y entonces la pregunta que os lanzo a los cuatro es ¿cómo sobrelleváis o enfrentáis o cómo se enfrenta, se sobrelleva o se asume el cambio? Hombre, respecto a lo que comentas, ¿no?, de los cambios de la industria, creo que los músicos siempre tenemos la sensación de ir un poco por detrás, ¿no?, de los cambios y no llegar a tiempo o no acabar de entender, siempre cuando tienes la sensación de encontrar tu lugar y empezar a caminar, pues hay transformaciones, ¿no?, constantes, y bueno, quizá también es lo bonito del oficio en este sentido. Muchas veces y en muchos sentidos las transformaciones no son para bien, para el gremio, porque cada vez, ¿no?, nos vemos en situaciones más precarias, ¿no? Por ejemplo, todas las plataformas digitales o Spotify, cómo monetizan y lo poco que esto digamos, retorna en los músicos, para los músicos pequeños, digamos, sin mucha repercusión. Entonces, bueno, supongo que hay las dos caras, ¿no?, de la moneda. Bueno, hablando con un colega hace poco, yo le comentaba que hay unos músicos de Puerto Rico que a mí bueno, siempre los he admirado mucho, y le comenté que uno de ellos está tocando reggaetón ahora. Y eso es algo que no se lo puedes decir a ciertos músicos porque es como que es lo más horrible, ¿no? Lo más horrendo. Y no es que a mí, yo vi cómo se desarrolló el reggaetón. Yo soy de El Salvador y vi cómo se fue desarrollando. ¿Cómo lo trajiste? Y sí, yo al principio me quedaba como, ¿qué les pasa? Cuando iba a tocar a los pueblos y solo eso, todo me parecía como que, pero si todo el rato lo mismo. Y ahora veo estos músicos que me encantan y bueno, no sé si eso es como lo que tú comentabas, no sé, ellos quizás estaban ya cansados de estar y no sé, no monetizan con sus proyectos solistas que tienen de música, quizás que solo le interesa a músicos y se han tenido que, no sé por qué, y no juzgo a nadie que toque reggaetón, tampoco, cada quien, no sé, cada quien elige qué es lo que le importa, ¿no? Y de qué te inspiras. La música es eso, ¿no?, al final, pero... Sí. En cierta manera, o sea, os condiciona lo que pide el público. Es decir, el problema es, o sea, no podéis mantener el mismo mensaje porque no llega. O sea, que tenéis que cambiar Bueno, o no, però només ens escolten els 4 friquis que ens han escoltat sempre. O sigui, Sí, us estic dient friquis. Vull dir, per exemple, amb això del jazz, o sigui, fa, no sé, fa molts anys, fa 100 anys que toc, no, menys, que estem tocant jazz i la societat ha anat canviant, no? I nosaltres no estem canviant la música. Bueno, justament el primer tema sí, però la música jazz sí que s'està fusionant amb altres estils, però com a tal no s'està canviant i ara també es busca com... O sigui, el públic també potser busca aquest no canvi, no? El tornar a lo que era clàssic o aquella nostàlgia que a vegades també agrada, el no canvi o el tornar al que era abans. jo pensava que el jazz tenia bona salut. Bueno, en petits nuclis, o sigui, jo crec que... Totes en petits nuclis. Sí, o està molt mitificat, llavors costa arribar-hi, saps? Ja. Y en... Ya. A ver, pero Jordi, en ecosistemas, En ecosistema. ¿cómo se enfrenta el cambio? ¿Qué? Cuéntanos, ¿cómo se enfrenta, se sobrelleva, se acepta el cambio? ¿Cómo lo lleváis el cambio en los ecosistemas? Sí, nosotros no cambiamos. Es decir, vamos a ver, o sea, nosotros nos movemos por modas también. O sea, vamos a ver, en investigación hay unas líneas que funcionan bien,
Por ejemplo, pues, todo el problema molecular, las bases moleculares han hecho que estemos venciendo al cáncer, por ejemplo. Y esto va como una moto, es decir, se está trabajando. Ahora, en el campo del medio ambiente, que es muy vasto, hay modas. Y las modas que se siguen, pues no necesariamente son las que uno opina que serían las más necesarias. Y hay que decir, claro, un caso, claro, es ahora, pues todo es cambio climático. Todo... el cambio climático es un problema real. Pero, claro, tampoco es una catástrofe tan grande. El cambio climático, si lo miramos objetivamente, sube la temperatura, habrá zonas de la Tierra que será muy difícil vivir en ellas, ya lo es ahora, serán desérticas. Pero en cambio habrá otras zonas donde se vivirá mejor. En Siberia, como decían los nórdicos, nosotros callamos porque está mal visto, pero a nosotros ya nos viene bien, etc. La humanidad siempre ha hecho frente a esto migrando. Porque cambios en el clima, esto lo hemos provocado nosotros, lo estamos acelerando, de acuerdo, pero cambios en el clima los ha habido muy fuertes durante la historia del hombre, eso sabe. Y el hombre ha sobrevivido migrando. En estos momentos, es decir, lo que está pasando es, en las zonas afectadas por el cambio climático, la gente no puede vivir y no se les deja migrar, de alguna manera, mientras que hay zonas que están desiertas y podrían perfectamente aguantar gente. Es decir, mientras intentamos bajar los gases de efecto invernadero, mientras intentamos hacer todo esto para retardarlo, lo lógico sería, un esfuerzo mundial para, no para permitir a la gente, sino incentivar de alguna manera que la gente vaya. Además, es que la vieja Europa lo necesita, tenemos unas tasas de natalidad horrorosas, nos vamos a morir de viejos todos, sin que haya renuevo. Estamos aguantando, gracias a la migración, mucha ilegal que llega. Esto es una falta de visión tremenda. Y mientras estamos preocupados con el CO2, pues de esto no habla nadie, o se habla mucho menos, ¿no? Y quien dice esto, alimentos, mucha gente pasa hambre, pero producimos el doble de los alimentos que necesitamos. De la producción de alimentos del mundo, prácticamente la mitad se tira. Es un mundo un poco loco, ¿no? De alguna manera. Bien, nosotros pues los científicos estamos muy preocupados para ver cómo cambian los ecosistemas con el cambio climático. Yo siempre digo que los ecosistemas con el cambio climático no les pasa nada, cambian también y ya está, no hay... que yo creo que es una distorsión, es una distorsión, pero bueno, los preocupados, pues que si un poco de calor mata 4 corales, pues bueno. O si hay especies invasoras, claro que hay especies invasoras, si todo se calienta, las especies de lugares más calientes, vienen hacia aquí. Lo lógico es que haya especies invasoras. En el fondo las especies invasoras las tratamos mal como los inmigrantes también. Hay algo de... es una visión, el mundo ha cambiado siempre, y de acuerdo que tenemos que intentar retardar los cambios, pero tenemos que gestionar los cambios. Y esto es lo que no hacemos. Bueno, con eso cerramos, con eso, gestionar los cambios. El mensaje tuyo esto es más allá de aceptarlos, enfrentarlos, sobrellevarlos, gestionarlos, ¿no? La realidad. Vale, fantástico. Gracias. Bueno, ahora cambiamos de torna y seguimos con la música. ¿Qué vamos a tocar ahora? Afro Blue. Afro Blue, échame un gusto.
Trabajando con científicos y músicos, me he dado cuenta que hay diferentes percepciones de la diversidad, ¿no? Diferentes situaciones o contextos, ¿no? De la ciencia, ecosistema, hablamos de biodiversidad, ¿no? Diversidad de factores o de elementos naturales, sociales, culturales en un entorno natural, ¿no? Que conviven, ¿no? En un entorno, de un ecosistema. Y en la música hablamos de expertices, géneros musicales, escuelas. Dentro del mismo estilo hay diferentes escuelas, ¿no? De la música, diferentes técnicas. La pregunta es, ¿cómo gestionáis la diversidad? ¿Cómo equilibráis? Porque, por ejemplo, en un grupo de investigación o en una banda de jazz, hay mucho talento. Hay mucho talento y mucha diversidad. ¿Cómo equilibráis esto para generar armonía o generar algo funcional? La diversitat és dels conceptes pitjor entesos que hi ha. La diversitat, la biodiversitat és una cosa que s'ha sacralitzat, de manera com si fos la panacea de tot, o sigui, hem de salvar-la a tota costa. I la diversitat, vull dir, és una mesura d'estructura d'un sistema, només. I llavors, o sigui, hi ha sistemes que tenen alta diversitat perquè tenen unes característiques determinades amb molta estabilitat al llarg del temps, en un lloc, per exemple, la selva tropical, els arrecips de corall. Hi ha sistemes que tenen baixa diversitat, com són el sistema pelàgic marí, un sistema, vull dir, de prats, o els camps de conreu, d'alguna manera. Diversitat no té que haver molta ni poca, té que haver la que toca a cada puesto, la que toca en funció del funcionament del sistema. Llavors hi ha una sèrie de constants, o sigui, els sistemes molt diversos, si la Terra tingués la màxima diversitat possible, l'home no hi podria viure. Els humans vivim dels excedents dels ecosistemes que els desequilibrem per menjar nosaltres. Un camp de conreu és un sistema de baixa diversitat que dona uns excedents dels quals mengem. Per tant, la diversitat té que haver a cada lloc la que toca, d'alguna manera. És una mesura d'estructura i aquí s'ha acabat. Aleshores, al darrere d'aquí hi ha molts errors. Hi ha qui diu, és que hem d'augmentar la biodiversitat perquè això ens salvarà del canvi climàtic o mitigarà. És una tonteria. És el canvi, o sigui, els canvis de clima els que condicionen la diversitat, mai al revés. O sigui que és un concepte que es fa servir, però es fa servir molt malament, i que l'un que un té que tenir clar és que diversitat la que toca. Digues. Sí. Després d'escoltar això que dius de la diversitat... Perdona, pots venir aquí a fer la pregunta perquè quedi registrada? Es que así pueden demandar, ¿sabes? Vale, eso lo podemos ver en castellano, sí. Después de escuchar esto que no había escuchado, que no hace falta diversidad, porque es muy interesante la diversidad que se necesite en el sitio en concreto, sí. Después de haber escuchado esto, solucióname el tema de que cuando hay un cambio, yo lo que tenía entendido es que cuando hay un cambio de clima más rápido de lo normal, sea un volcán, sí, sea el hombre, se acaba la diversidad, ergo la cosa está más jodida. A veure, solución, porque no, esto se puede solucionar. No, tienes toda la razón. Se ha quedado grabado, es que hablo con mi abogado. Tienes toda la razón del mundo, o sea, donde hay una catástrofe baja la diversidad. O sea, incluso se acaba la diversidad. En el volcán de La Palma se acabó la diversidad. Ahora, después se volverá a colonizar y volverá a tener, o sea, una secuencia determinada. La diversidad tiene dos aspectos. Uno es el funcional, que es el que he dicho ahora. Después está la biodiversidad como patrimonio, que este es otro aspecto de la diversidad. Es decir, la diversidad en su aspecto patrimonial es importante porque es un pool de genes que pueden servir para cambios futuros.
Pero claro, tú no puedes tener la máxima diversidad en todas partes, ¿eh? De modo que hay sitios, en principio uno tiene que intentar que el mundo funcione, ¿eh? Y la diversidad patrimonial, la manera de guardarla es dejando zonas sin tocar, en cierta manera, que es el concepto de parque natural, el concepto de reserva, el concepto de reserva de la biosfera, que es más equilibrado, pero, o sea, esto. Entonces, como que no se puede hacer todo en todas partes al mismo tiempo, o sea, una futura ordenación del mundo, que esto lo notamos mucho aquí en nuestras costas, en todas partes, que el espacio es pequeño, utiliza unas partes para que funcionen y tiene otras partes como reservorio de alguna manera. Esto es lo que se llama el spatial planning, o la planificación espacial de actividades, que es lo que ha hecho el hombre desde el Neolítico. El hombre desde el Neolítico ha tenido bosques para cazar y campos para cultivar, de alguna manera. Y este es un poco, o sea, el futuro de la humanidad. Lo que no se puede hacer es el destruir por destruir, de alguna manera. Destruir. Hay un aspecto que es más preocupante para mí que la diversidad, que es la pérdida del suelo fértil. O sea, uno de los bienes fundamentales de nuestro mundo es el suelo fértil. Y el suelo fértil, cuando tú lo destruyes, cuando tú en el delta del Llobregat pones, qué sé yo, un capravo, o sea, aquella zona que tú pones y que quitas el suelo, esto tardará en formarse el suelo pues 1 millón de años aproximadamente, 800.000 años. O sea, y uno de los grandes problemas del mundo es la desertización, la erosión y la pérdida de suelo fértil, por ejemplo. O sea, quiere decir que son cosas que de hecho son más preocupantes, ¿no? que cierta pérdida de diversidad que van con el cambio de clima, y que es que claro, esto hay muchos ejemplos. Para que cada día se pierden montones de lenguas en el mundo, de lenguas y de grupos, pero el conjunto de la humanidad vive mejor que hace 50, 100, 150, 200 años. Hemos de aceptar que posiblemente para vivir toda la humanidad mejor tendremos que perder diversidad. Diversidad de lenguas, diversidad de culturas, de alguna manera. O sea, que o sea, es duro. O sea, hay que intentar conservar las lenguas, pero desengañémonos. La gente, o sea, del Amazonas, cuando topan con la civilización lo aguantan muy mal y posiblemente muchos se extinguen. Ahora, que decir, otros entran en una civilización que yo tampoco digo que sea mejor que la de ellos, ¿no? Pero en conjunto la tendencia es a uniformizar el mundo y, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de todo, a vivir mejor. O sea, los indicadores, las esperanzas de vida aumentan, la alfabetización aumenta en el mundo. O sea, vamos muy mal, pero podríamos ir peor. Bueno, gracias. Ahora, este para ti, este para mí, este es mío, vale. Bueno, y ahora vamos a hablar de la diversidad. ¿Cómo adicionar la diversidad en la música? A ver, yo creo que la diversidad es, no sé, es una cosa buena y que se puede aprovechar un montón en una banda, ¿no? Si, yo qué sé, pongamos el ejemplo, Marius toca country, el afrobeat y yo jazz clásico, pues se puede crear un nuevo estilo, lo que sea, que da frutos pues a 1000 posibilidades más, que creo que se pueden aprovechar de una manera mucho más interesante y más amplia, que no quedarse siempre en los patrones académicos que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Y sí que es verdad que hoy en día hay como un auge de diversidad en la música, ¿no? Tanto, bueno, sí, como en las calles, la música que escuchan los jóvenes hoy en día o que se está haciendo, con muchas fusiones, porque hay mucho conocimiento y hay muchas ganas como de innovar y de tener como un estilo propio y todo eso, pero sí que es verdad que puede que las escuelas se estén quedando un poco atascadas en ese aspecto y solo es como que enseñan pues
la parte que hace años ya se enseñaba y puede que no acompañen a esa diversidad que hoy en día se está creando. Sí, muy interesante eso que comenta Lola. Y yo a veces me pregunto por qué tenía que comparar tanto diferentes tipos de músicos o géneros y no ver qué se puede sacar y aprovechar de cada uno, ¿no? Y ese tema me parece muy interesante. Me acuerdo cuando me iba de adolescente a Guatemala, que está muy cerca de San Salvador, ir a esos pueblos y veías tocar bandas de esos pequeñas villas de los nativos guatemaltecos y wow, yo me quedaba, ¿qué es esto? No lo podía creer, no sé, podía que no fueran a tiempo, pero eso lo hacía hasta más guay, ¿sabes? Todo eso, no sé. Y no sé, tienen algo súper bonito, así como también lo puede tener Keith Jarrett o cualquiera de los, no sé, ¿por qué compararlos, no? Si puedes aprender de los dos. Es interesante. ¿Quieres apuntar algo más? Sí, quizá para añadir alguna cosa, ¿no? También a lo que apuntaba Lola. Creo que no en el caso de la música, en la cultura en general, la gestión de la diversidad pues está siempre presente, ¿no? Al final cualquier tipo de música és una hibridación, nada nace del no res, i en aquest cas el jazz n'és un exemple, perquè neix de la música afroamericana, del blues, de la música d'arrel afroamericana amb la música de tradició europea, no? I a partir d'aquí neix un estil, no? Que ja té més d'un segle d'història. Jo penso que és interessantíssim i segurament aquesta diversitat és necessària per mantenir la vida, no? Humana en general, jo penso així. I de fet crec que la música és una eina molt interessant per posar de manifest això, no? És capaç d'avançar-se quan hi ha en relació, per exemple, al diàleg entre cultures, no? O aquest tipus de coses. Jo crec que la música és capaç d'avançar-se inclús a voluntats polítiques, perquè moltes vegades hi ha coses en les quals no ens entenem amb les paraules, però en diferents societats o cultures es poden entendre a través de la música. Jo crec que és un dels seus poders.
Cuando uno de los términos que me fascinó cuando empecé a trabajar contigo fue hablar de ecosistemas dinámicos. Ese término yo creo que fue el detonador de mi interés en lo que hacemos nosotros y en tratar de explicarlo, ¿no? De los ecosistemas dinámicos, eso hablando de ecosistemas naturales, ¿no? Pero también a nivel de la música, nosotros sois ecosistemas dinámicos, ¿no? Y mi pregunta era, a ver, ¿cuál es el valor? ¿Cómo gestionáis? ¿Cuál es el valor cuando algo es algo tan impredecible? Eso te obliga a improvisar o a reaccionar. Entonces, ¿cuál es el valor de la improvisación o la reacción? ¿Y cuáles son los criterios que utilizáis para reaccionar o para improvisar cuando es necesario? Empieza tú. A ver, bueno, esto, el problema tiene sentido, sobre todo si el problema de la predictibilidad de la evolución de los sistemas, en sistemas que están muy castigados de alguna manera. O sea, normalmente nos preocupamos de los sistemas cuando vemos que sufren una degradación en la cual pensamos que tenemos una participación nosotros. Y esto hay toda una parte, eso está bastante de moda también, el famoso tema de los tipping points, bueno, o sea, es decir, saber cuándo un sistema está cerca de su límite y va a colapsar y no se va a poder recuperar. Los que han trabajado más en esto son los que trabajan en sistemas pesqueros, sobre todo. Los sistemas pesqueros, sabéis que prácticamente todos los sistemas pesqueros de la Tierra prácticamente están sobreexplotados. Porque, claro, la pesca es una actividad paleolítica, es una actividad preneolítica, la caza, la pesca, pero claro, o sea, cuando tú haces una actividad preneolítica con la tecnología del siglo XXI, es muy fácil acabar con los sistemas. Esto en el mundo en que trabajo yo, en el mundo marino, hasta mediados del siglo XX, hasta los años 40-50, todavía se decía que los ecosistemas, que las pesquerías, los sistemas marinos eran inagotables, todavía. Entonces, ¿qué decir? Se empezó a ver que las pesquerías de merluza o de bacalao, las pesquerías del Gran Sol, se esquimaban, iban disminuyendo las tallas. Yo he asistido todavía al colapso de algunas pesquerías, o sea, algunas pesquerías, cuando empezó a pescar la flota española en el Sáhara, en las costas del Sáhara, claro, salían unas cosas maravillosas. Se decían, en Sudáfrica salían merluzas pues de metro y pico y en 10 minutos de arrastre, y en pocos años aquello desapareció. Y esto lo vimos, y fue sustituido por otro sistema, además. Es decir, y esto es el problema del colapso de los sistemas. En pesquerías ha preocupado mucho. Preocupa también, de alguna manera, el cambio que pueda haber en los ecosistemas por el cambio climático. Esto es otro. Pero en este aspecto yo considero que claro, esto un poco se puede hacer. Vamos a ver. Mira, un caso complejo que tú conoces muy bien porque lo trabajamos, el problema del delta del Ebro, por ejemplo. Tú tienes, o sea, un sistema que no es un sistema natural, el delta del Ebro. Esto es un sistema creado por el hombre, de alguna manera, pero que té una llarga continuïtat, com tots els deltes. Són sistemes d'equilibri entre un riu que porta coses i un mar que se les menja. És la manera més senzilla d'explicar-ho. Quan comencem a utilitzar el riu, comencem a posar embassaments, li canviem el flux, el regularitzem i ja no té grans avingudes, el mar segueix menjant, per tant al final del delta desapareix. I el delta que es va colonitzar
quan va créixer ràpidament, també per efecte humà, o sigui, molt influït per la deforestació, segurament de la vall de l'Ebre. La cosa es, este delta que creció rápidamente y se colonizó rápidamente, pues ahora está en periodo de regresión y su destino es desaparecer, y esto podremos retardarlo, pero es prácticamente imposible. O sea, costaría, la tecnología lo puede todo, pero es que no es razonable seguramente pagar lo que costaría mantener el delta. Pensad que los holandeses, que son más ricos que nosotros, abandonan polders porque no les salen. ¿Tienes la pregunta? Sí, pero ¿cuál es la solución? ¿La qué? La solució. En Suecia Sí. es un pecado ahora, pero hace años Espera, ya que... Aquí todo el mundo tiene que dar vuelta. lo que tú estás explicando el problema, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona ahorita? Pero ¿cuál es la solución? Por ejemplo, yo soy de Suecia y me gusta ahora, es súper caro. Pero hace años era como, ¿sabes? Sardinas, como no había nada. Pero ahora es como súper caro. Así que, según tu opinión, ¿cuál es la solución para que no vamos a sacar todo los peces del mar, ¿sabes? Que, me estás hablando de peces ahora. Sí, Vale. sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es tu solución del problema? No, hombre, a ver, soluciones... Gracias. O sea, la primera solución que decir es reducir el esfuerzo de pesca. Intentar cambiar sistemas de pesca muy poco selectivos, muy destructivos, como puede ser, y que tienen un alto consumo de combustible fósil, como es la pesca de arrastre, por sistemas de pesca más tradicionales, más artesanales. Esta pesca que tú obtienes, que es de menos cantidad, pero con bajo consumo energético, consumirla en proximidad de donde se produce, generando, de alguna manera, o sea, un mercado de cierta categoría que atraiga al turismo, es decir, creando, o sea, un sistema en el cual tú cambies cantidad y mucho destrozo por cierta calidad. Intentar potenciar, que ya hacéis, la acuicultura, o sea, el salmón de acuicultura. Lo que no se puede hacer es mantener la presión sobre las pesquerías que hay actualmente, porque estas sí que colapsan, y cuando colapsan a veces no recuperan la pesquería que conocíamos. Y este es un caso, y el caso del delta que decíamos también es otro. O sea, al final tú no vas a poder hacer frente a una desaparición de algo que la naturaleza que tú has construido hace que aquello desaparezca. Entonces lo que hay que hacer es gestionar el cambio. Y en el delta del Ebro, o sea, al final siempre el hombre lo que tiene que aprender es aquello, o sea, no nadar contra corriente, sino intentar nadar en diagonal a favor de la corriente para salir del río, ¿no? Y en cierta manera es ir gestionando los cambios, sabiendo lo que se está haciendo. Es un poco la filosofía. Bueno, yo en relación al jazz, ¿no? Tiene este aura de inaccesibilidad un poco, ¿no? Por este hecho de ser música improvisada a la que, bueno, a veces hay músicos a los que no les hace respeto, ¿no? Acceder. Pero yo creo que al final la música, bueno, es un tópico, ¿no? Es decir, es un lenguaje, pero en este caso yo creo que, no sé, toda la gente que hay en esta sala, no sé si habrá músicos, pero en cualquier caso es gente experta, ¿no? O capaz de improvisar hablando, ¿no? Cuando hablamos estamos improvisando porque no pensamos o no tenemos un guión escrito de aquello que vamos a decir. Al final los músicos lo que trabajamos es eso, a aprender el lenguaje de la música, en este caso del jazz, para que luego parezca que hablamos de manera natural, ¿no? Y en cuanto a quizá lo que hablabais de la adaptabilidad, ¿no? o el dinamismo de los ecosistemas en este sentido, en la música también creo que pasa. Al final, cuando nos juntamos o en una jam con músicos que no conocemos de nada, pues nos basamos en lo que dices tú, una forma, una estructura, una armonía,
y a partir de ahí pues hay un diálogo, ¿no? En el que te estás adaptando y estás escuchando. En ningún caso es un discurso individual, sino que es una conversación, ¿no? Colectiva. Sí, prácticamente lo que dice Mario, ¿no? Y bueno, yo siento que nunca se llega a... Si te gusta ese tipo de música, no sé, yo siento que a veces que creo, estoy mejorando, después me grabo y digo, ostras, pues no tanto, creo que... Y es algo que no... Me gusta mucho eso, ¿no? Porque si no, ¿de qué me alimentaría, ¿no? ¿De qué me inspiraría? Pero siempre quiero, no sé, que me suene mejor, yo qué sé. Es como que para mí la improvisación es eso. Y eso, no sé. Por ejemplo, yo nunca había tocado con Lola. Y había tocado con Marius, pero eso me encanta cuando te reúnes con gente que nunca has tocado, que no conoces. Y bueno, ahí no estás, no sé, al menos si me pusiera a pensar demasiado, creo que no lo sé, no. Y fue fácil ponernos a tocar, a improvisar cuando nos reunimos hace 2 días para preparar el repertorio y tal, porque creo que, bueno, te estás juntando con gente que está en el mismo, no sé, en eso que decía, es un lenguaje, en la búsqueda de ese lenguaje, ¿no? Y eso es interesante. Genial, a ver. Bueno, la improvisació és una cosa força complexa com perquè l'hagis d'estudiar molt, encara que no ho sembli. O sigui, a les escoles és una cosa molt acadèmica, que necessites molts recursos i moltes eines per poder estar còmode, disfrutar mentre estàs improvisant. I bueno, jo crec que mai deixes com de tenir recursos i d'aprendre recursos per poder improvisar, i sempre, jo crec que sempre tindrem com aquest neguit d'hòstia, em perdo, no tinc prou eines. O sigui, jo crec que dins del nostre cap sempre faltaran eines com per poder estar còmodes i improvisar alguna que ens agradi. I és això, a la que et perds, perquè sí que és veritat que parlem el mateix llenguatge, però a la que no tens alguna clar o se te'n va un moment l'harmonia o l'estructura del cap, has de tenir aquestes eines molt assentades per poder contrarrestar aquest oblit i reaccionar superràpid, no? I bueno, crec que és com un control molt gran sobre aquest estudi i el nostre instrument com per poder reaccionar bé, que a vegades sí que et pots perdre i la cagues al solo, mira, em sap greu, companys, i ja està.
Súper, súper. Os haremos la última pregunta y es una respuesta muy breve y nos quedamos con música. ¿Vale? Hemos hablado de muchas cosas interesantes. Me ha encantado las diferentes perspectivas que se han dado. Creo que todos estamos muy contentos con lo que hemos escuchado acá. Creo que lo hemos escuchado desde otro punto de vista, tanto el jazz como hablar de ecosistemas, de ciencia. Creo que lo hemos conseguido. Y bueno, y ahora, simplemente como un mensaje de cierre, yo decía cuál es la visión de futuro, pero he cambiado la pregunta, es decir, a partir de hoy, ¿cuál es vuestra recomendación de cómo, a partir de hoy, cómo tenemos que ver, tanto, o interpretar, o convivir con el tema ecosistemas y música, y jazz? ¿Cuál es la visión de futuro? Sí, me lo puedes más difícil cada vez. Vamos a ver. Yo lo que sí que pienso que hay que meter en la ciencia, creo que decíamos conocimiento, sentimientos, hay que meter, o sea, quizás más sentimiento. Ojo, que en principio el sentimiento estaba implícito en la ciencia. Es decir, es un conjunto de técnicas para averiguar cosas, pero detrás está la curiosidad, el impulso de saber. La pasión. Llámale pasión si quieres, es decir, y el explicarlo. Y esto es una cosa que se está perdiendo. Se está perdiendo porque por una serie de vicios internos que tiene la ciencia en su valoración. O sea, nos valoran no por lo que descubrimos, no por lo útil que es lo que hacemos, sino por lo que escribimos. Entonces, la valoración es los papers que una persona escribe. ¿Qué pasa? Si te valoran, si te pagan por los papers que escribes, o sea, en vez de tener curiosidad, lo que haces es aprender a escribir papers. Y se está publicando, o sea, mucha cosa que posiblemente sea poco útil. Con el caso de la pandemia, hubo un sector, se avanzó mucho en la pandemia. Ahora, la cantidad de papel inútil que se generó, no se puede imaginar, hay cientos de miles de trabajos hechos sobre la pandemia, de los cuales 9/10 partes seguramente, o sea, se podrían eliminar. ¿Por qué tanto? Porque nos pagan por escribir, por hacer papers. Y esto, el problema que hay es que la juventud que está subiendo, agobiados por hacer papers, por hacerse un currículum, por poder tener carrera científica, yo creo que están perdiendo, o sea, están perdiendo la ilusión de alguna manera. Por eso, que haya situaciones en las cuales conectemos con gente que trabaja más con el sentimiento, quizás no está nada mal. O sea que esto es... De hecho se han dado cuenta, cuando se habla tanto de arte y ciencia, posiblemente es una conexión del científico con lo visceral, con el sentimiento. Esto es quizás lo que... Y, en fin, para sentir, o sea, el jazz para mí es de las músicas en el cual más sentimiento propio, o sea, improvisación de cada uno. Es decir, yo a mí, o sea, no soy un gran músico, pero el jazz sí que os puedo decir que me apasiona. ¿Algun comentari, alguna pregunta? No, res, que escolteu tota la música que vulgueu, que sigueu lliures, no us priveu a escoltar i innovar i a crear i a divertir-vos amb la música i amb la ciència, o juntes, no ho sé. I res, no sé. Sí, bueno, yo creo que mientras exista la música, el futuro pinta bien, ¿no? No, gracias por todo esto, ha estado muy interesante, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, esto que comentaba Octavio, totalmente cierto, ¿no? Si seguimos haciendo música es que estamos vivos, porque es algo inherente al ser humano. Y respecto a lo que comentaba, ¿no? De la ciencia, ¿no? Y de esta vorágine de investigación y hacer papers
y tal, yo creo que hay que repensarlo, porque si esto no revierte en la sociedad, no llega a la sociedad, no se divulga, este conocimiento es vacío, ¿no? Es inocuo. Y trasladado a la música, yo creo que quizás se deberían hacer menos discos, ¿no? O publicar menos música a las plataformas digitales y poner en valor la dimensión, digamos, social y física de la música en conciertos como hoy, que es donde realmente se vive en directo.